y amén. Bueno, vamos en esta noche, hermano. Váyase en su material a la página número 16. Página número 16, ahí en su material, hermanos. Página número 16 en su material. Y vamos a estar hablando en esta noche nuevamente de lo que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Página número 16. Y vamos a arrancar con el tema, hermanos. La iglesia favorecida. Recuérdense que hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo el proceso que había venido pasando la iglesia. Ya pasamos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ya pasamos los padres de la iglesia y hoy vamos a hablar con el tema de lo que es la iglesia favorecida. Hermanos, los videos, de verdad, los videos que se han enviado, por favor, véalos, le van a servir de mucho, no sé si ya los vieron algunos por ahí. Si ya vieron los videos, los felicito por haberse tomado ese tiempo y yo sé que han sido de bendición para su vida. Hemos aprendido muchas de las cosas por medio de esos videos y principalmente, hermanos, les van a servir de mucho a ustedes para poder conocer un poquito más acerca de la vida y de la historia de la iglesia, hermano, cómo fue fundando, cómo fue apareciendo, cómo fueron apareciendo los distintos tipos de personajes y también los distintos tipos de doctrinas, las doctrinas, los dogmas que fueron apareciendo, cómo estos hombres también marcaron cosas buenas y cosas malas dentro del cristianismo. Así es que es muy importante que podamos ver esos videos. Primero Dios, hoy en la noche vamos a lograr ver uno también por ahí. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Y recordarles, hermano, no solo lo vea una vez, no siempre puede verlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Los videos vamos a tratar de estarlos viendo también dentro de la clase y por eso le pido de que no se pierdan las clases, hermano. ¿Por qué? Porque los videos no van a estar siendo subidos al canal de YouTube por los problemas que nos pasan a veces. Vea que como hay derechos de autor, si yo subo un video que tiene derechos de autor, me van a bajar el video, tal cual como pasó en el estudio que dio la doctora Jaco acerca de la vida, la muerte del Mesías desde un punto de vista médico, como se ocuparon videos, hermano, de la película La Pasión de Cristo, nos bajaron el video de YouTube. Entonces, para que eso no suceda, vamos a estar subiendo únicamente la clase, hermano. La clase, los videos que están en el YouTube no los vamos a poder en el video que subimos al canal por cuestiones de así es de que le voy a suplicar siempre que pueda estar dentro de las clases para que podamos ir viendo esos videos, hermano, que nos podamos acostumbrar a no faltar, sino que podamos estar dentro de la clase. Hay excepciones, hermano. Con esto no le estoy diciendo, hermano, no, hay excepciones. Yo sé que hay permisos, yo sé que hay compromisos, yo sé que hay, y siempre se los hemos otorgado, hermano. Nunca hemos negado ningún permiso, nunca hemos negado, ni es nuestro fin, hermano, ni es nuestro fin eso. ¿Por qué me estoy extendiendo hasta acá? Por el simple hecho de que yo lo que quiero es que usted vea los videos. Eso es lo que a mí me interesa, que usted vea los videos y que usted pueda aprender de cada uno de ellos. Ok, vamos con la iglesia favorecida. La iglesia favorecida. Mire, después de tanto tiempo que la iglesia venía sufriendo, que la iglesia venía pasando por dificultades, cuando los cristianos comenzaron a desesperarse, la persecución perdió fuerza. Galerio estaba enfermo de muerte y el 30 de abril del 313 promulgó su famoso edicto a favor de los cristianos. ¿Quién era este Galerio? Ya lo vamos a ver, hermano. ¿Y a qué se refiere con este edicto? También ahorita lo vamos a ver. Ponga ahí en su material el edicto de tolerancia, así se llamó, hermano, el edicto de tolerancia. ¿Cuándo se dio este edicto? En el año 311 después de Cristo. En el año 311 después de Cristo se promulga el edicto de tolerancia. ¿En qué consistía el edicto de tolerancia? Bueno, ahí lo tiene usted en su pantalla y lo puede copiar en su material, por favor. Dice que fue emitido en la ciudad de Nicomedia, y en él se concedía indulgencia, es decir, perdón, hermano, a los cristianos y se les reconocía su existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos para su Dios, por lo que la persecución de los mismos finalizaría. Ojo, ahí se ocupa el término cristiano todavía, pero
Luego, con el tiempo, hermanos, se le conoce como la Iglesia de Roma. Y luego ya toma el nombre, pues, de la Iglesia Católica. Desde la Iglesia apostólica, hermano. Desde la Iglesia primitiva, aproximadamente a esta fecha, se les conocía como el cristianismo, la Iglesia cristiana o los cristianos, es decir. Pero realmente todo iba tomando rumbo para que un día pues fuese formada la Iglesia Católica, que ya lo vamos a ver más adelante. Que la Iglesia Católica surge y nace de la avaricia de los hombres, de la avaricia de los hombres. De eso surgió la Iglesia Católica. Ya lo vamos a ver más adelante. No, adelantemos ahorita, veamos esto. Ok, copie eso en su material, por favor. Copie eso en su material. Estamos en la página número 16 y estamos con lo que es el edicto de tolerancia. El edicto de tolerancia. ¿Quién lo emitió? Pues Galerio. Que fue uno de los emperadores, hermano, el emperador Galerio. El emperador Galerio. Él fue el que propuso, hermano, y el que impulsó a que se diese el edicto de tolerancia, que incluía, hermano, que incluía el reconocimiento legal de los cristianos, reconocía el perdón a ellos, ya no se les castigaba, y también la libertad para que ellos pudiesen celebrar sus cultos, hermano, y pudiesen levantar sus templos, y la persecución pues prácticamente se daba por finalizada. Eso ocurre ya en el año 311 en adelante. Muy interesante, fíjese, hermanos, de que empieza a desaparecer la persecución, y la iglesia empieza a tomar fuerza. Y cuando la iglesia empieza a tomar fuerza, empiezan a aparecer los intereses personales. Y empieza a desviarse lo que un día había comenzado muy bien, empieza a desviarse y a aparecer los intereses humanos. Okay, copien eso, por favor. Ok. Constantino. Aparece después este señor, mire, Constantino. Dice que su nombre completo era Cayo Flavio Valeriano Aureliano Claudio Constantino. Si no tenía nombre para un hijo, ahí tiene, hermano, varios. Cayo Flavio Valeriano Aureliano Claudio Constantino. Cuando yo lo estaba escribiendo, hermano, solo me acordaba cuando decía Aureliano, Usurmano, Fabriciano, Idialucio, Hermenegildo, lo demás. Si no se puede esa canción, no va a entender lo que dije. Ok. Bueno. Ahí está, hermano, el nombre completo de Constantino. Sería bonito preguntarles de memoria. ¿Cómo se llamaba Constantino? Cayo Flavio Valeriano Aurelio Claudio Constantino. Dice que nace el 27 de febrero del 272 y muere el 22 de mayo del 337, es decir, que tenía aproximadamente 62 años por ahí cuando muere Constantino. No sé si habían escuchado alguna vez de Constantino, no sé si alguna vez habían leído o habían escuchado de él. Muy interesante la vida de él. Algunos le adjudican, vea, que fue el primer emperador cristiano, pero eso es, no sé, pregunta, es muy largo el nombre. Ok, él es, pues ahí está entrever, hermano, que si de verdad se le considera como el emperador cristiano. No, sí hizo cosas muy buenas, eso no lo vamos a negar, que ya lo vamos a ver más adelante, pero ya vamos a ver, hermano, ya vamos a ver acerca de la historia de Constantino. Ok. Dice que fue emperador de los romanos del 306 hasta el 337, que fue el año de su muerte. Y aparte de eso, que fue conocido con los nombres de Constantino I o Constantino el Grande.
Constantino fue proclamado Augusto por sus tropas en el 306. Ojo con esto. El término Augusto es alguien que merece reverencia. Eso significa Augusto, alguien que merece reverencia. Y este señor, las tropas le pusieron ese término, Augusto, que ya era alguien venerable, alguien que se le podía venerar, alguien que se le podía rendir pleitesía. No se le olvide, hermano, que ya existía el culto al emperador. Ya en ese momento ya existía el culto al emperador y al emperador se le veía como un dios. Al emperador estaba en cierto punto locura. Yo no sé si usted también ha visto la película, hermano, El Manto Sagrado. Si no la ha visto, véala. Tiene partes buenas, tiene partes un poco no bíblicas. Vea. Por ejemplo, el manto, usted ya sabe que no tiene nada que ver, hermano, con lo bíblico, pero sí es muy interesante la película. Es muy bonito todo el rodaje que se da, algunas cosas que aparecen del imperio y principalmente la locura de Calígula. Eso es muy interesante, hermano, porque los emperadores llegaron a creerse dioses. Y eso sí es cierto, esa parte de la película sí es cierto, hermano, donde los emperadores llegaron a tal locura, hermano, de creerse los dioses. ¿Verdad? Entonces, ya cuando recibían el título Augusto, que era alguien venerable, hermano, los señores estos se enfermaban, pues, se creían los dueños y amos del universo. Y dice que gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Constantino vino y empujó mucho el imperio romano para que pudiese crecer, para que pudiese llegar a la grandeza que un día logró alcanzar. Es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio, hoy Estambul, Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, la ciudad de Constantino, así se le conocía, Constantinopla o la ciudad de Constantino. Convocó el primer concilio de Nicea en el 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Este señor impulsó mucho el cristianismo y les ofreció pues la legitimidad. Dice que también es el primer emperador cristiano, lo que le estaba mencionando hace un momento, aunque fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. Él fue muy impulsado también por la mamá. La mamá tenía mucha curiosidad por conseguir la cruz de Cristo, hermano. Venía de una familia prácticamente religiosa, una familia religiosa que quería conocer las reliquias del Mesías. Constantino, desde el año 306 después de Cristo, en que comenzó a gobernar la Galia, España y Britania, demostró una actitud benévola hacia los cristianos. Recuérdese el hecho de querer como favorecer, hermano, el hecho siempre, él quiso como ayudar al cristianismo. Este cristianismo se refiere al católico. Sí, al final sí. Le decía cuando iniciábamos la clase, desde la iglesia primitiva hasta cuando aparece ya el papado y toda la cuestión, casi por esta época, todo a eso se le llamó cristianismo, pero realmente todo iba apuntando a aparecer la iglesia católica. Ya iba tomando fuerza, todavía no había sido establecida como la religión del imperio. Quien lo hace es Constantino, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, prácticamente era lo que era la iglesia católica. Recuérdense que la iglesia cristiana evangélica aparece mucho tiempo después. Algo que no podemos negar y no lo podemos negar nunca históricamente, hermano, es que nosotros nacemos, bueno, el cristianismo nace, hermano, ya el actual, el que nosotros conocemos, nace de la reforma del protestantismo, de la división, del precio que estos hombres pagaron. Entonces, cuando la gente dice, pero es que ustedes son una división de la iglesia católica, es una protesta, por decirlo así. Que no somos protestantes, nosotros no deberíamos de llamarnos protestantes, hermano. Ellos nos llaman protestantes, pero nosotros no somos protestantes. Pero sí no lo podemos negar, que la iglesia cristiana evangélica aparece mucho tiempo después de la iglesia católica. Y por eso yo le decía, hasta la fecha, la iglesia cristiana sigue arrastrando muchos dogmas católicos, muchos dogmas, muchas prácticas católicas, porque de ahí viene, hermano, no se cambiaron muchas cosas. Ok, seguimos. En el año 312 derrotó a su rival Magencio en una famosa campaña en la que dijo haber tenido una visión celestial.
Aquí es donde aparece ya prácticamente la parte cristiana, llamémosle así, la parte cristiana en el emperador, y según dos historiadores cristianos, quienes conocieron a Constantino, en vísperas de la batalla, él tuvo una revelación. Uno de los historiadores, Lactancio, vaya qué bonito los nombres, por eso le digo, aquí va a encontrar una serie de nombres para sus hijos, hermano. Lactancio dice que en un sueño Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. Él recibió una visión y le dijeron, mira, con esto vas a vencer. Entonces viene él y en cada uno de los escudos de sus tropas lo puso, ya lo vamos a ver más adelante. Y también pues en sus estandartes iba ese escudo. Eusebio, también otro de los historiadores, dice que la visión apareció en las nubes, vio en el cielo una cruz y sobre ella las palabras: en este signo o con este símbolo vencerás. Esa fue la visión que dice Eusebio que recibió Constantino cuando iba a ir a la batalla contra Magencio. Ojo con este dato. Cuando Constantino iba a la batalla contra Magencio, él recibe una visión, y la visión que recibe es el hecho de que ve los cielos abiertos, aparece una cruz y sobre ese símbolo aparece una frase, ¿verdad? Con este signo o con este símbolo vencerás. En todo caso, el hecho es que Constantino ordenó que sus soldados emplearan para la batalla el símbolo que se conoce en la actualidad como el labarum. El labarum, que es este, mire. Este que tiene usted en pantalla, el que tiene ahí también en su material. El labarum. Si usted ha visto, todavía la iglesia católica lo ocupa. Los papas ahí aparecen, hermano, la P y la X. Véalo, ahí aparece, hermano. Aparecen los símbolos, aparece en el báculo que ellos andan ahí, los papas, ahí aparece todo eso. Y todo esto viene desde Constantino. ¿Qué es el labarum? Bueno, el labarum de Constantino podía interpretarse como un monograma que consistía en la superposición de la P y la X, que son las dos primeras letras del nombre Cristo en griego. Ahí se lo he puesto ahí en color azul para que lo pueda ver. Recuérdense que en griego estaba la X como Sever y la P como R. Entonces aparecen la P y la X como las dos primeras letras del nombre de Cristo. Y ahí fue que él lo puso en el labarum. Entonces Constantino decidió luchar bajo la bandera de Cristo y ganó la batalla. Con este estandarte venció Constantino y con él pretendió salvar a su imperio de la decadencia en que se encontraba. Por eso es que se dice que Constantino se convirtió al cristianismo, al saber de que pues había recibido esa visión y que Cristo le había dado el gane. Por ahí me pregunta la gente, mire, ¿pero fue Dios o no fue Dios? Yo solo le digo bien fácil lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Entonces Él lo permitió, hermano. Él lo permitió. Él lo permitió. En el mismo año, el emperador Constantino y su colega Licinio, que gobernaban la parte oriental del imperio, decretaron una serie de leyes por las que se concedía la libertad de culto. Ya empezaron ellos a dar el empuje, ya empezaron ellos a darle pues el hecho de el apoyo al cristiano, ya no mucho la persecución. Recuérdense que la persecución había acabado, y gracias a estas cosas que Constantino vivió fue que la persecución de la iglesia empezó a desaparecer y empezaron a aparecer muchos favores para los cristianos. El edicto de Milán. El edicto de Milán. Estamos ahí en su material también, página número 17. El edicto de Milán. ¿En qué consiste el edicto de Milán? Bueno, veamos. Anote lo siguiente. Fue decretado por Constantino, promulgado en Milán, en el cual se estableció la libertad de religión en el imperio, dando fin a las persecuciones dirigidas a las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente respectivamente. En el Occidente, es decir, Constantino, y en el Oriente, Licinio. Ellos dos favorecieron, hermano, y apoyaron
a lo que era el Edicto de Milán. Y a hacer pues que hubiese libertad de culto. Y desde ese entonces, hermanos, muchos países aprueban eso, la libertad de culto. Nosotros acá en nuestro país gozamos de ese beneficio, de libertad de culto. Aquí no hay persecución al cristianismo. Aquí no hay persecución. Persecución como tal no le existe, hermano. Hay alguna gente que esté en contra, hay alguna gente que se va a enojar porque usted predique, mucha gente se va a enojar porque se predique el evangelio, aunque mucha gente tiene toda la razón, hermano, de quejarse. Porque hay gente que dice, es que nos persiguen al cristianismo. No, lo que pasa es que la iglesia pone los parlantes a todo volumen a las 6 de la mañana de un domingo donde la gente quiere descansar. No está bien eso tampoco. No está bien eso. Vamos a poner los parlantes allá afuera para que todo el pasaje escuche que Cristo es el que gobierna, hermano, y para que los demonios se retuerzan en el infierno y que los demonios... No, hermano, caemos mal cuando hacemos eso. Caemos mal. No es la forma de evangelizar. Mi punto de vista. Mi punto de vista. Ok, seguimos. Copien lo que es el edicto de Milán. El tiempo nos come. Veamos qué logró el cristianismo con el edicto de Milán. ¿Qué fue lo que logró el cristianismo con el edicto de Milán? Estamos en el 5.3, hermano. Lo vamos a ir llenando uno por uno. ¿Qué logró el cristianismo con el edicto de Milán? Literal A, se destruyeron los templos paganos. Se destruyeron los paganos. ¿Por qué? Fíjese que el imperio romano fue muy inteligente. El imperio romano y principalmente que este Constantino era alguien muy pensante. Constantino lo que hizo fue el hecho de convertir al paganismo dentro del cristianismo, llamémosle así. El imperio romano cuando empezó a tomar fuerza, muy diferente a los griegos que ellos impusieron sus dioses, los romanos lo que hacían era cristianizar las fiestas. El hecho de que, mira, vos tenés una fiesta pagana así, le vamos a cambiar nombre y hoy vas a adorar al santo. A poner un ejemplo, la palabra Halloween era la víspera de todos los santos, hermano. Comenzaba desde allá, desde el 1 desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, hermano. Todo eso se fue, todo esto venía de los celtas, venía de los druidas, y aparece pues el imperio romano y empieza a cambiar y empieza a decirle, no, miren, no es de este lado, es de este lado. Empecemos a adorar, empecemos a cristianizar las fiestas. Y ahí fue como se fue introduciendo todo eso que más adelante lo vamos a ir viendo. Ok, se destruyen los templos paganos, se incorporó a cristianos como funcionarios de gobierno. Ya se les fue dando chance a ellos que perteneciesen como funcionarios de gobierno. También se eximió a los cristianos del servicio militar. Ya ellos no pertenecían, hermano, al servicio militar, ya se les dejaba a un lado aparte. También se eximió de impuestos a las iglesias, cosa que hasta la fecha, hermano, la iglesia católica sigue sin pagar impuestos. Por si usted no sabía eso, la iglesia católica no paga impuestos. ¿Y sabe quién paga los impuestos? Nosotros. Por lo menos le estoy hablando de nuestro país, no sé en otros países. Pero si usted ha visto en el recibo de la alcaldía, ahí dice fiestas patronales. Ahí le cae el descuento, hermano. Ahí le cae el descuento. Es mentira que la alcaldía invierte, ¿cuál? Si a todos nos bolsean, hermano. Todos los que pagamos impuestos, todos los que pagamos alcaldía, todos los que pagamos energía eléctrica, ahí van los impuestos y de ahí es donde sacan el dinero para las fiestas patronales. Yo me los como y pido para allá. Si son bien buenos, hermano Tuelito, ¿cómo que no? Ok. Desde ese entonces, hermano, imagine que desde ese entonces ya la iglesia no pagaba impuestos. Y todavía en la fecha, mira, sigue sin pagar impuestos. Ok, dice que fue eximida de impuestos. Y se hizo el día domingo un feriado civil
para adorar a Dios. Fíjese que sí y no. Sí y no. Constantino, como empezó a desaparecer, hermano, la esclavitud, le voy a dar este dato porque no lo ven tan así en algunos lugares, pero sí realmente así fue. Como empezó a desaparecer la esclavitud, recuérdese que en la época griega romana los esclavos eran normales. Tener esclavos era normal. La gente de dinero pues iba y compraba los esclavos. Por eso le digo, si usted ha visto esta película El Manto Sagrado y no la ha visto, véala, se la recomiendo, por favor, se la recomiendo. Ahí aparece por ahí Demetrio y aparece cómo compran esclavos y toda la cuestión, y que eso sí era real, que la compra de esclavos. Entonces, empezaron a ver de que no había descanso, hermano, ningún día de descanso. Entonces empezó a otorgarse el día domingo. Ya se tenía el día del emperador, el Dominus, y se celebraba el culto al emperador. Pero también ese día se dio como feriado, hermano. Ese día se dio como descanso, porque se estaba dejando de un lado lo que era la esclavitud, porque no tenía ni un día de descanso, y este hombre lo puso. Él no lo puso con el plan, hermano, de cambiar los tiempos, de que cambió la ley de Dios. Ellos no se metían en eso, hermano. Para ellos el judaísmo no tenía mucha importancia. Yo no sé, no había mucho problema con el Shabbat. Ya la iglesia había dejado de ser perseguida. Entonces, ¿por qué me estoy centrando en esto? Porque aparecen los adventistas por ahí diciendo, es que la iglesia católica es la gran ramera y es el anticristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el anticristo va a cambiar los tiempos, y la iglesia católica cambió los tiempos de Shabbat a domingo. Y ya no es el sábado, el día del Señor, sino que es el domingo. Entonces, por eso la iglesia católica es la gran ramera. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Y deje de andar diciendo usted también, cayendo en ese juego, hermano. Es que la gran ramera es la iglesia católica. No, la gran ramera, el anticristo, todo eso es un sistema, no es una religión en sí. No es una religión. Va a parecer una religión, sí, pero en su momento ni la vamos a conocer. Bueno, al menos aquellos que hemos aceptado a Cristo no la vamos a conocer, hermano. Cuando usted la conozca, si usted es que la llega a conocer, ahí se va a acordar de esta clase. Esto es lo que el pastor decía. La iglesia, allá anda el anticristo. Vea, mire. Entonces, no caigamos en ese juego, hermano. No caigamos en el sensacionalismo de estar juzgando y estar diciendo que la iglesia católica es el anticristo, que el papa. Mire, desde que yo tengo uso de razón, desde Juan Pablo II vienen diciendo que el papa es el anticristo. Y ya pasaron un montón, hermano. Y vea cómo apareció la profecía, que el papa negro, y que el papa negro, y no apareció un papa negro, hermano. Apareció otro papa. Así es de que no se deje meter papa de nadie. Ok, bueno. Entonces se establece el domingo como un día feriado porque se les estaba dando el día de descanso, hermano. Y ahí se tomó, entonces la gente tomó el día domingo. Desde entonces viene el domingo como el día de descanso. Por eso usted ve que hasta en el calendario aparece en otro color. Porque si usted ha visto el calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, hermano, el calendario que fue impuesto por ellos. Entonces, el primer día, que para ellos fue el primer día, se les estaba dando de descanso, hermano. Se les daba ese día, bueno, van a descansar, ya es día de reposo, ya es día que nadie trabaja. Entonces, y como ya el cristianismo ya no estaba con mucha persecución, era mucho más fácil el estarse congregando en esos días. Y ahí es donde viene todo esto, hermano. Ok, seguimos. La iglesia imperial, es decir, la iglesia ya del imperio, hermano. Ya cuando el imperio estaba establecido, ya deja de aparecer la iglesia perseguida, ya la iglesia favorecida también, y ya luego se conoce a este momento como la iglesia imperial. ¿Por qué se le conoce la iglesia imperial? Ahorita lo vamos a ver. La iglesia imperial duró desde el edicto de Constantino, es decir, en el 313 después de Cristo, hasta la caída de Roma, el imperio romano de Occidente. ¿Cuándo ocurre la caída del imperio romano? En el año 476 después de Cristo. Ponga este dato ahí, póngale pregunta de examen. ¿Cuándo se da la caída del imperio romano en Occidente? En el año 476. Son datos que usted los debe de manejar, hermano. El edicto de Milán, el edicto de tolerancia, cuando se da el edicto de Constantino, cuando comienza el periodo de la Iglesia Imperial, cuando termina, cuando es la caída del Imperio Occidente, todas esas fechas debe manejarlas.
Ok, seguimos. Y aparece la victoria del cristianismo, la victoria del cristianismo. El hecho más notable y el más poderoso, ya sea para bien o para mal, en este periodo fue la victoria del cristianismo. En el año 305, cuando Diocleciano abdicó el trono imperial, el cristianismo era una religión prohibida y su profesión era castigada con martirio y muerte. Diocleciano, y este es el dato que les quería dar la vez pasada, se los mencioné, pero lo voy a volver a hacer en este momento. Cuando se escribe el libro del Apocalipsis, que se escribe en el 90 después de Cristo, y se pone el nombre del emperador, que usted ha visto, ¿verdad? Y dice, y este número, aquí hay sabiduría, dice, porque este número es de hombre, el 666. Ese era, hermano, la suma del nombre del emperador Domiciano, el 666. Cuando, el 616, 616, originalmente, hermano, originalmente en Apocalipsis no era 666, era 616. Cuando se hace después la copia de Apocalipsis, mucho tiempo después, estaba gobernando Diocleciano, que era un déspota, hermano, un tirano. Y cuando se hizo la copia, se permitió, no sabemos por qué, no hay un dato fiel, así decir, por qué, pero a este Diocleciano también se le conocía con el apodo de la bestia, por su forma dura de tratar a la gente. Entonces, cuando él estaba gobernando en el imperio y se vuelve a copiar Apocalipsis, se vuelve a traducir, a copiar a los manuscritos, se cambió el 616 al 666, por decirlo así, en honor a Diocleciano. ¿Por qué le doy este dato, hermano? Porque muchas veces también nosotros caemos en el juego de la numerología. Es que el 6 es el número de hombre y el 7 es el número de Dios. No me voy a subir a un carro porque tiene la placa 666 y es del diablo. No me voy a ir a una casa que es 666 y la calle 666 porque es del diablo. No voy el año 1999, ¿se acuerda? No sé si usted se acuerda, hermano, hasta una película hicieron el día final y que el 1999 le daban vuelta al último, a los últimos tres números, 999 y era 666, que ese año iba a aparecer el anticristo, un montón de payasadas, hermano. Entonces, no caigamos en esos juegos, hermano. Yo pero le digo siempre, tenga cuidado lo que usted mira en TikTok, hermano. Algunos no quieren el color rojo porque es cierto, hermano. O de negro, hermano. Si usted viste todo de negro, él es del diablo. ¿Cuándo se le otorgaron los colores, hermano? Que el blanco es de Dios y el negro es del diablo. Hay que ver. Pero bueno, así es mi pueblo. Entonces, lo que le quiero decir es eso. Entonces, en ese momento se dio, hermano, se dio ese cambio del 616 al 666. ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver, hermano. No tiene nada que ver. Ok, bueno, seguimos. Imagina que el color rojo fuera del diablo, mi hermano Marino, Dios guardia, ahorita que anda de rojo, por Dios. Ok, seguimos, mi hermano, seguimos. Menos de 20 años después, es decir, en el año 324, el cristianismo fue reconocido como la religión oficial del Imperio Romano, lo que le acabo de estar mencionando. Fue Constantino el que dijo en el año 324. Bueno, el cristianismo, la iglesia, y ya no va a ser la iglesia cristiana, se le va a llamar como la iglesia del imperio, la iglesia romana. Así se le conoció como la iglesia romana. Los cristianos pasaron de la arena del circo a varios sitios de honor en el trono que regía el mundo en manos de Constantino. Dice por ahí un dicho: ¿quieres conocer de verdad el carácter de una persona? Dale un poquito de poder y lo vas a conocer. Los cristianos, después de ser perseguidos, hermano, y que usted veía que morían abrazados en el Coliseo, y que cuando los iban a decapitar morían abrazados, cuando se les dio un poquito de poder y aparecen los papas, se les olvidó todo esto y empezaron a buscar únicamente el dinero. Y ahí fue que se empezó a corromper la iglesia, pero ya lo vamos a ver más adelante.
Ok, seguimos. De este repentino cambio en las relaciones entre el imperio y la iglesia surgieron resultados mundiales y de vasto alcance, unos buenos y otros malos, tanto para la iglesia como para el Estado, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Los buenos resultados para el cristianismo. Bueno, veamos cuáles fueron los buenos resultados para el cristianismo. Toda persecución cesó de una vez y para siempre. Ya no hubo persecución, por lo menos en el imperio romano, ya no hubo persecución. Los edificios de las iglesias fueron restaurados y nuevamente abiertos por doquier. Ya no hubo restricción. Se dio el cese del sacrificio pagano, aunque la adoración pagana era todavía tolerada. Sí se permitía, aunque no muy fuerte, pero ya no se daban los sacrificios humanos, hermano, que era algo que estaban en contra, Y muchos templos fueron consagrados como iglesias. Las iglesias fueron favorecidas con muchas donaciones, cosa que todavía hay, hermano. Cosa que todavía hay. No pagan impuestos. Muchos de esos lugares, hermano, de que comenzaron acá con la ropa usada, empezaron a jugar, hermano, a decir que las donaciones eran para iglesia. Y no era cierto. Empezaron a aparecer esos lugares de ropa usada. Y lo más triste, que las personas que hacían eso ahí ponían culto. Pero bueno. El clero recibió muchos privilegios. El clero recibió muchos privilegios y se proclamó el primer día de la semana como el día de descanso y de adoración, lo que le acabo de estar mencionando hace un momento. Ya se estableció, hermano. Bueno, ya no hay esclavitud, la gente necesita descanso también, porque antes se trabajaban los 7 días de la semana, hermano, no había descanso, entonces se proclamó ya el primer día de la semana como el día de descanso y adoración. Ya a la gente se le permitía, hermano, vayan a reunirse a sus lugares, vayan algunos a disfrutar en familia, otros pues pasen en su casa, como quieran, pero ya ese día fue establecido como el día de descanso. ¿Se pensó cambiar los tiempos? ¿Se pensó en cambiar la adoración a Dios? No, en ninguna manera. Lo que se estaba permitiendo o lo que se estaba tolerando era tener un día de descanso para lo que había existido, que era el hecho de la esclavitud. Entonces, no se puede decir, hermano, que la Iglesia Católica pensó en quitar el Shabbat y poner el día domingo. Eso no es cierto. Ok, seguimos. Veamos los buenos resultados para el Estado. Los buenos resultados para el Estado. Página número 18 en su material. Página número 18 en su material. Los buenos resultados para el Estado. Literal A. La crucifixión fue abolida. Ya no apareció la crucifixión. Recuérdese que los romanos comenzaron con esto. La crucifixión, los romanos le dieron fuerza, le impulsaron como un castigo, ya a nivel nacional, ya a nivel imperial, lo pusieron y no solo comenzó con Cristo. Antes de Cristo, hermano, en la aparición de Cristo ya existía la crucifixión como un castigo. Era un castigo severo, era un castigo para lo peor de lo peor, hermano. A los criminales más drásticos, a los criminales más sádicos, a los peores criminales, se les castigaba con la crucifixión. ¿Ya existía? Sí, ya existía. En época de Cristo ya habían crucifixiones, claro que sí. Había una calle, hermano, donde se colocaban las cruces y ahí se colgaban a la gente para que las demás gente del imperio pudieran ver y decir, hey, si yo me porto mal, eso me va a tocar. Eso me va a tocar. Ok, seguimos. La crucifixión fue abolida. El infanticidio fue reprimido, es decir, el hecho del asesinato a los niños. La esclavitud fue modificada. Desaparece aquella esclavitud grosera, desaparece prácticamente. Y los juegos de los gladiadores fueron prohibidos. Ya no se dieron aquellos juegos donde aparecía el emperador y estaba ahí, ponía el dedo así, y el gladiador se quedaba con la lanza o con la espada esperando a ver a lo que el emperador decía. Si el emperador bajaba la mano, el dedo, perdón, el pulgar abajo, eso quiere decir acabátelo. Si el emperador
ponía el pulgar arriba, decía, perdonale la vida. Ahí es donde se daban la guerra de los gladiadores, hermano. Si usted ha visto la película Gladiador, yo no la he visto hasta ahorita, pero algún día verla por ahí. Creo que ahí aparece ese dato, aparece el pulgar así para arriba y para abajo. Si no, ahí me confirman, hermano, si sí o si no. Ok, bueno. Seguimos entonces, seguimos. Aunque el triunfo del cristianismo resultó en provecho, inevitablemente la alianza entre el Estado y la Iglesia trajo cabal, desde entonces viene el like. Inevitable la alianza entre el Estado y la Iglesia trajo un curso muchos males. Por eso después, hermano, cuando aparece ya la Iglesia cristiana, ellos hacen la separación Iglesia-Estado. No se mezclan con el Estado. Quien sí mantuvo esa línea, esa alianza, fue la Iglesia Católica. Por eso usted se pregunta a veces, hey, ¿por qué el gobierno solo llama a los sacerdotes? Bueno, en los gobiernos anteriores se daba eso, en el actual ya casi no. ¿Por qué solo los sacerdotes se toman en cuenta? Y usted veía, hermano, cuando el gobierno iba a inaugurar algo, ahí aparecía el sacerdote, ahí lo llevaban el maestro también a que pudiera hacer las cosas y toda la cuestión, porque el Estado había hecho alianza con la iglesia, hermano. Entonces existía esa mezcla tal cual como existe todavía, pero cuando aparece la iglesia cristiana se rompe eso, hermano. Una de las normas de la iglesia cristiana es la separación entre iglesia y Estado. Por eso un pastor no debería meterse en política. No tiene nada que hacer ahí. Lo que nos toca a nosotros es orar por los líderes, orar por el presidente, orar por la asamblea, orar por todo. Eso es lo que la Biblia nos ordena, no nos dijo vayan a meterse a la política. Ah, pero mira, en la época de los reyes estaba. En la película, en la época de los reyes sí pues sí, pero era una época que Dios ya había establecido. En la época que nosotros vivimos, lo que nos manda es a orar por nuestros gobernantes. Eso es lo que la Biblia nos ordena. Dice, en la película de Gladiador aparece la aprobación del emperador. Gracias, hermana Whitla. Gracias. Ok. Veamos qué más. Dice que se estableció la religión oficial conocida como, aquí ya aparece ya con el nombre, hermano. Ya aparece con el nombre. Se establece con el nombre de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. La Iglesia Apostólica Católica. ¿Y por qué se llama así? Bueno, Iglesia Católica por el título universal, que lo vimos la vez pasada. ¿Quién fue el primero que lo ocupó y en qué año lo ocuparon? Pregunta de examen. Iglesia Católica. Luego apostólica, le llamaron apostólica porque inició con los apóstoles y la sucesión apostólica. Ellos creían en la sucesión apostólica. Cuando muere Pedro, ellos dicen que pues empezaron ahí a suceder suceder al apóstol Pedro. Y romana, pues, porque se dio en la ciudad de Roma. ¿Esto llegó a ser una maldición? Sí. ¿Por qué? Bueno, no todos buscaban ser miembros de la iglesia. Y todos eran recibidos, fíjense. Pero como acuérdense que en tiempos de paz, ya nadie quiere buscar. Mire, si usted ve un dato y véalo, un dato bien curioso. Vea cuando las iglesias se llenan, cuando hay un desastre natural, o siempre en la época de diciembre y enero. Las iglesias es igual que los gimnasios, hermano. Los gimnasios en enero se llenan, porque todo el mundo tiene propósitos, vea, de cambiar, y que el día en enero, hoy sí en enero me voy a poner a dieta, y siempre la misma historia, todo, ahí me incluyo, hermano. El 31 de diciembre estamos, no, esta es la última comida que me voy a pegar, ya en enero voy a ponerme a dieta. ¿Desde cuándo venimos diciendo lo mismo? Entonces, ojo con esto. Empezaron a aceptar a la gente, pero como ya no había persecución, ya no había esclavitud, ya no había problema, ya la gente no quería nada. La gente no quería nada, no quería meterse con la iglesia, no era un afán para ellos. Se introdujeron formas paganas en la adoración de la iglesia, que ya lo vamos a ver más adelante. Empezaron a aparecer dogmas, empezaron a aparecer cosas que no eran ciertas, empezaron a aparecer cosas que no eran bíblicas, y comienza ahí lo que era ya la adoración pagana, hermano, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿En qué se refiere la adoración pagana? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Comenzó las reliquias
La adoración a las reliquias, la adoración a la cruz, la adoración a diferentes cosas, hermano. ¿Deberíamos de adorar la cruz nosotros? No. Adorarla no. Adorar. ¿Está mal tener una cruz? No, no está mal, hermano. No está mal. No está mal. Pero tenemos que entender el significado. En la cruz fue el sacrificio, hermano. Fue el sacrificio de Cristo y es el acto de amor más grande que existe. Amén. Amén. Pero si usted va a cargar una cruz, hermano, que sea por conocimiento, no porque su líder religioso andaba una cruz, yo también voy a andar una cruz. No, yo voy a andar una cruz porque tengo un conocimiento de qué significa. Primero, para comenzar, usted sabe que la cruz era un símbolo de maldición. La Biblia lo dice, maldito el que muere en un madero, maldito el que muere crucificado. Ay, pero es que mi cruz está vacía, no está ahí el Cristo. Sí, pero no solo repitamos lo que oímos, no. Por eso le digo, yo lo que usted quiere es que usted tenga una fe pensante. Y que usted cuando usted hable, no solo repita lo que usted escuchó de un líder religioso, no, que argumente y que diga, mire, yo por esto y esto y esto creo. Por esto yo cargo una cruz. No porque mi líder religioso la anda, yo también la voy a andar. No, hermano, no, ya no debemos de, como estudiantes de teología ya no deberíamos de pensar así. Entonces, ojo con esto. Empezaron a aparecer, hermano. Empezaron a aparecer, sí, hasta cierto punto puede ser veneración. Pero ¿es mala tener una cruz? No, no es mal. Repito esto porque a veces se malentiende lo que digo y después me escribe, pastor, entonces es malo lo que usted dijo. No, no es malo, hermano. No es malo que usted tenga una cruz, que usted tenga una cruz en la casa, si quiere. Póngala donde usted quiera, no es malo. Pero sepa por qué lo hace. Sepa por qué lo hace. Ok. Aparecieron también la adoración a las reliquias, aparecieron por ahí algunas cositas que ya las vamos a ir viendo más adelante, la adoración a los santos y un montón de cosas que aparecen por ahí. Y en el año 405, empezaron a aparecer las imágenes de santos y mártires en los templos. Si usted ve en la actualidad, usted entra ahora en una iglesia católica, usted se queda viendo y hay un montón de imágenes, hay un montón de figuras ahí de mártires y toda la cuestión. Al principio, como recuerdo, luego sucesivamente fueron reverenciadas, adoradas y posteriormente fueron objetos de culto. Usted ahí ve el santo entierro, usted ve un montón de cosas. Es adoración a ídolos, no lo podemos negar. Por más que lo queramos disfrazar, por más que queramos decirle, pero mire, ellos tienen mejor reverencia, pues sí, pero es adoración a ídolos. Es adoración a ídolos y no lo podemos negar. No lo podemos negar. La iglesia se hizo mundana junto al orgullo y la arrogancia entre los miembros del clero. Se les olvidó, hermano. Por eso yo le decía hace un momento, quiere conocer el verdadero carácter de una persona, dele un poquito de poder. Dele un poquito de poder y usted lo va a ver. Y mire cómo lo notamos. Vean los líderes en la iglesia, hermano. Vea cómo son. Si son serviciales o son arrogantes. Y ahí lo va a conocer. Ahí lo va a conocer. En la casa, como nadie les hace caso, ni modo. En la iglesia, como ya reciben un título de líder, de algo. No, hombre, sí. Hasta la forma de caminar cambia. Líder, ya que andan en el gran rótulo. Ok, bueno, sigamos, hermano. Sigamos, no me haga hablar locura. Ok, seguimos. En el oriente, el Estado dominaba de tal manera a la iglesia que ésta perdió toda su energía y su vida. En el occidente, la iglesia gradualmente usurpó el poder al Estado y resultado no fue un cristiano, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba a las naciones de Europa, haciendo de la iglesia una monarquía política. Mire, empezaron a entrar bien suavecito. Se les fue dando chancecito que fueran ingresando, que fueran ingresando, que fueran ingresando. En el occidente ellos empezaron a tomar fuerza y dejó de gobernar, hermano, el rey o el líder, como le quiera llamar, y empezó a surgir el clero, a tomar poder, donde ya el papa estaba arriba de un montón de gente, que lo vamos a ver en la actualidad, y en la actualidad sigue teniendo un gran poder, hermano. El papado, ese señor puede entrar en el país que él quiera, y no le niegan la entrada a ningún país. No le revisan nada, puede pasar sin revisión de nada. Desde ese entonces. Ok, seguimos.
La fundación de Constantinopla. La fundación de Constantinopla. La fundación de Constantinopla. Constantino demostró una gran sabiduría en escoger su nueva capital. Las tradiciones o influencias paganas en el oriente del imperio eran escasas y, por otra parte, era la porción más cristianizada del imperio. Así fue como escogió la ciudad griega de Bizancio, que había existido por 1000 años, y se fijó en el año 330 como fecha de fundación para Constantinopla. Ojo con este dato. En el año 330 es fundada Constantinopla, situada desde Europa y Asia, y están separados por dos estrechos: el río Bósforo al norte y el estrecho de Helesponto al sur, el Helesponto. Ahora, Dardanelos. Todo eso que le estoy leyendo está ahí en su material. En la nueva capital, el obispo cambió de nombre por patriarca, y aunque la iglesia de Constantinopla era reverenciada, era eclipsada por la autoridad del trono. Ya no se le llamó obispo, sino que empezó a recibir el nombre de patriarca. Y fíjese que Juan Crisóstomo, ¿se acuerda que conocimos un poquito de Juan Crisóstomo? Juan Crisóstomo fue patriarca de la iglesia de Constantinopla. Ahí le he puesto una imagen de referencia de lo que era Constantinopla. El mayor templo construido por el mismo emperador fue el de Santa Sofía, o la Sagrada Sabiduría. Recuerden que Sofía significa amor por la sabiduría. Fue destruido por un incendio y reconstruido por Justiniano en el 537 de un modo magnífico que sobrepujaba sobre todos los templos. Fue la principal catedral del cristianismo oriental por espacio de 11 siglos hasta el año 1453, en que la capital fue tomada por los turcos y en un día convertida en mezquita musulmana hasta la fecha del día de hoy. Hasta la fecha del día de hoy, lo que hay ahí es una mezquita. Vamos, no nos vamos a quedar hasta acá, sino que vamos a ver un video ahorita, hermano, acerca de Constantino. Le voy a pedir que pongan la mayor atención posible. Y como le repito, lo que es la clase, lo que es lo de escritura y todo, nos vamos a quedar hasta aquí. Ahorita vamos a ver un video y luego venimos por si hay alguna pregunta o alguna consulta de lo que hemos visto en esta noche. Así es de que